Cuando consideramos que Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, siempre ha existido y siempre existirá, también tenemos que considerar entonces qué ha estado haciendo desde antes del inicio, antes del principio. Hemos visto que Él es el anciano de días, que antes estaba con Dios, era Dios, es Dios, estaba presente en el principio, siempre es el mismo. Tiene todas esas calidades que nos muestran que Jesucristo es Dios y por esto es eterno. Este niño, llamado en el profeta Isaías, Dios poderoso y Padre eterno, obviamente es Dios. Entonces tenemos que saber qué estaba haciendo Él todo este tiempo, porque el Hijo, siendo Dios, siempre ha estado. Entonces tenemos que considerar lo que son las obras del Cristo en su estado preexistente, o sea, su estado antes de la encarnación. Y hemos establecido su divinidad. Entonces consideramos lo que estaba haciendo. Empezamos con un concepto que tenemos que entender, lo que encontramos en Juan 1, lo que es el verbo o el logos. Esa palabra verbo se dice logos, y logos es un concepto filosófico. No vamos a entrar mucho en lo que significa, pero para lo que necesitamos hoy sí vale la pena entenderlo. Toda cosa que es y que fue y que será, fue creado mediante ese logos según Juan 1:10, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2 y 1:10. Entonces, queda muy claro en Juan y Pablo, el autor de Hebreos, que Cristo es esta palabra. Si Cristo es esa palabra, entonces tenemos que preguntarnos qué ha estado haciendo. Esa segunda persona de la Trinidad es el Logos. Y de ahí vienen muchas palabras que usamos en el lenguaje actual, como la palabra, verbo, pensamiento, razón, ley, entre muchos otros. Es porque todos esos son relacionados con los conceptos filosóficos que presagian el uso de esa palabra en la Biblia por siglos. Cuando Juan estaba escribiendo esto, estaba escribiendo una audiencia griego que entendieron esta palabra como un ente eterno, una mente eterna, alguien que ha vivido desde que nunca ha sido creado, que nunca tendrá fin. Así los griegos en el primer siglo entendieron el concepto de logos. Entonces Juan está diciendo, este logos, ese es Cristo. Esta palabra de Dios es Cristo. ¿Qué significa que Cristo sea la palabra de Dios? Para empezar, siendo logos, vemos que Dios es racional, Dios es pensante, ordenado, entre muchos otros temas. Y esto también nos ayuda porque esto justifica nuestros estudios científicos. En la Edad Media Alta, los primeros científicos, siendo ellos mismos teólogos, vieron las Escrituras, vieron pasajes como Salmo 19 y como otros pasajes en Job que hablan de la creación y como la creación da testimonio de Dios, y vieron que sí, si Dios es racional, si Dios es pensante, ordenado, si es lógico, podemos encontrar su huella en la creación, y empezaron a hacer lo que hoy en día llamamos ciencia. Empezando primero lo llamaron filosofía natural, porque estaba haciendo filosofía con la naturaleza, leyendo la naturaleza como un libro, como uno lee la Biblia. ¿Por qué? Porque allá estaban buscando encontrar la concordancia entre la revelación general, la naturaleza, con la revelación específica, la Biblia. Luego, ya viendo que hay un orden, que hay una mecánica a través de esta obra de la creación, debido a la mente lógica del logos ahí, empezaron a llamarse filósofos mecánicos, porque quisieron no solamente conocer a Dios a través de la creación, sino entender cómo Dios hizo las cosas. Y luego de ahí llegaron a la idea que Dios es un gran dador de leyes, y ya vieron a la naturaleza como un régimen dirigido por leyes. Y en esos tres conceptos vemos también quién es Dios. Dios es alguien que podemos conocer leyendo su creación, leyendo su palabra. Dios es alguien que podemos seguir lógicamente y racionalmente pensando y haciendo las cosas de manera ordenada. Ese también no solamente debe de guiar nuestros estudios, nuestra ciencia, también debe de guiar a nuestras iglesias y nuestros cultos de adoración. No hay espacio por desorden en lo que creyó Dios. Cuando hay desorden es por la mancha del pecado. Y luego también vemos que este mismo
universo gobernado por leyes de la física, leyes de la naturaleza. Es Dios que nos dio las leyes también por nuestro comportamiento. Sigue en su providencia gobernando su creación, aunque dañado con el pecado como está, igual a nosotros. Este es el Logos. Entonces, tenemos que ver todo lo que pasa, todo lo que estudiamos no es un accidente, porque nuestro Dios es racional. Nosotros, por lo mismo, siendo creados en su imagen y semejanza, también podemos nosotros ser lógicos, podemos nosotros racionar, podemos nosotros pensar, podemos nosotros estudiar. Todo esto cuando lo hacemos estamos reflejando la imagen de la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Logos mismo. También Cristo no solamente es el Logos a través de lo cual todo vino y todo que es y la razón que gobierna todo. También ha entrado a la creación como un ser antes de la encarnación. La Biblia típicamente lo llama como el ángel de Dios. Vemos esto en Génesis 16, 7 y 13, en Jueces 6, 14, Jueces 13, 21, 22 y muchas otras citas. Típicamente cuando se aparece un ángel, es un ángel. Cuando aparece el ángel de Dios, lo entendemos como Cristo. Es porque tiene que ser la segunda persona de la Trinidad y no la deidad completa. Porque dice Juan que nadie ha visto a Dios. Eso encontramos en Juan 1:18. Esa es la deidad. Entonces, cualquier aparición de Dios en el Antiguo Testamento es el Hijo. Si la persona lo ve e interactúe con él. Si la persona lo adora, sabemos que es Dios. Las pocas veces en la Biblia cuando la gente intenta adorar a ángeles por error, los mismos ángeles niegan recibir la adoración. Porque los ángeles también son criaturas y saben que son indignos de ser adorados. Esto en particular vemos en Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Los ángeles saben que no son ellos dignos de ser adorados, no son dignos de ningún honor, todo ellos dirigen a Dios. Por eso sabemos que el ángel del Señor es Dios, porque el ángel es Cristo. El ángel de Dios recibe adoración, acepta adoración. Entonces, si fuera un ángel y no Dios y está aceptando adoración, él mismo sería un blasfemo. Y además estaría permitiendo a las personas hacer lo mismo y caer en idolatría. Sabemos entonces que un buen siervo como un ángel no va a permitir esto y no va a fomentar el pecado. El ángel del Señor, quien recibe adoración, es la segunda persona de la deidad. También sabemos que no es Dios Padre porque nadie ha visto a Dios Padre. Tiene que ser el Hijo, el único que hemos visto. Porque si uno ve a Dios Padre, muere. Un buen ejemplo para esto es Moisés. Ahí en el monte, Dios pasa por ahí y antes de pasar, Dios mismo esconde a Moisés para protegerlo. Lo protege de su gloria, porque nosotros siendo seres caídos, manchados con el pecado original, no podemos estar en la presencia de la gloria de Dios tal como estamos, sin ser cubiertos con la sangre de Cristo, y en este caso de Moisés, con la mano misma de Dios. Esto encontramos en Éxodo 33, 18 a 23. Entonces podemos suponer que cuando las personas ven el ángel de Dios, no un ángel, el ángel, y que el ángel recibe adoración, no están viendo un ángel, están viendo a Jesucristo, porque de ahí salen vivos, no están viendo al Padre, ni a la unión de la deidad tampoco. También cuando hablamos de las obras de la segunda persona de la Trinidad, tenemos que hablar de la Biblia. La Biblia es también obra de la segunda persona de la Trinidad. Si vimos que Dios es el creador y Dios es el autor de toda la Biblia, tenemos que también afirmar que Dios, mediante su Espíritu Santo, inspiraba a los autores en sus libros, en sus cartas, en sus profecías. Pero cuando ellos vieron a alguien en sus sueños, que no era un ángel,
Cuando ellos vieron a alguien en persona, cuando oyeron una voz, la voz que están escuchando es del Hijo, porque el Hijo es la palabra de Dios. Entonces, es importante entender que cuando hablamos de la palabra siendo el Hijo, no estamos diciendo que la Biblia es Él. Él es su autor. Cuando Dios habla, lo que sale de su boca es su palabra. Es importante entender que el Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Las Escrituras fueron dadas por todas partes. Todos los miembros de la Trinidad participaron en darnos la Biblia. La Biblia no es Dios, no es ningún miembro de la Trinidad. Es la obra de los tres en conjunto. Este también nos ayuda a entender armónicamente con lo que vimos con esas apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, lo que se llaman teofanías. El Hijo tiene autoridad y habla con autoridad en el Nuevo Testamento. El ángel de Dios habla con autoridad en el Antiguo Testamento. En la creación, la palabra de Dios tiene autoridad. Entonces podemos decir también que en el estado preexistente, el Hijo tiene autoridad. No es algo que recibe después de su resurrección. Es algo que tuvo y se despojó de esto al encarnarse. Esta autoridad que tiene viene del Padre. Eso vemos de palabras de Cristo mismo en Juan 12, 49, Juan 14, 10, entre otras citas. En ambos testamentos, cuando la segunda persona de la Trinidad habla, es la deidad hablando mediante él. Está hablando el pueblo de Dios. Está dando la palabra de Dios, con la autoridad de Dios, con la voz de la palabra. Es la responsabilidad del Espíritu salvaguardar lo que dice, si es el Espíritu inspirándolo o si es una voz que están escuchando. Es el Espíritu que salvaguarda lo que presenta la palabra, según la segunda persona, el Cristo. A veces, el Espíritu mismo es la fuente de donde viene la inspiración, como en 2 Samuel 23:2. Pero vemos en la Biblia y en lo que hace el Espíritu para salvaguardar la revelación de Dios, una unión entre los tres miembros de la Trinidad, trabajando, obrando en conjunto para dar autoridad a la palabra, dar la palabra y preservar la palabra. No trabaja ninguno por su parte independiente de los otros dos. Todos vienen de la misma autoridad, porque son, a fin de cuentas, el mismo ser. Otra obra que tiene el Hijo es que es un juez. Y no solamente un juez cuando es encarnado, no solamente es un juez después de la encarnación y su resurrección. Es un juez eterno. Desde antes de la creación hasta que termina todo, Él es el juez eterno. Es lo que nos dice Mateo 23:31 y Mateo 25:31 y Mateo 25:41. También Juan 5:22 y 23 y Hechos 10:42, Hechos 17:30-31, entre muchas otras citas. Vemos que Jesucristo es el juez eterno. ¿Por qué? Porque es Dios. Y es hombre. Es el único que puede en justicia perfecta juzgar al hombre, Dios y hombre en uno. Eso encontramos en Juan 5:27 y Juan 9:39. Mucha gente intenta de juzgar sin tener la autoridad. Y lo hacen y fracasan, porque no tienen la autoridad. Pero Cristo lo tiene. Y la creación lo reconoce. Y lo reconocerá. La creación depende del Creador para su existencia. Y Él es su Creador. Él puede terminar todo al momento que le gusta. Él sostiene todo según su voluntad santa. La creación es inminente, pero Él es eterno. Entonces es juez no solamente sobre nosotros, sino sobre toda su creación. Él dio la ley al pueblo.
Él es el dador de la ley. Nosotros somos los recipientes de la ley. Él es quien dio, a nosotros nos toca obedecer. ¿Por qué? Porque también como las demás partes de la creación, nosotros también son su creación. Y siendo fuera de orden, nos toca obedecer su ley para ponernos en orden. Y último, en esto necesitamos Él. Siendo el juez, es el único que puede ponernos en orden con Él mediante fe en Él y en su obra que hizo en la cruz. Jesucristo, siendo juez, siendo creador, siendo el que nos justifica, quien nos santifica, el quien nos nuestro redentor. Todas esas cosas es porque está aquí interesado en su creación. No es como algunos filósofos quisieron verlo como alguien que hizo el reloj, que le dio cuerda al reloj y lo dejó ya saliendo y bajando poco a poco. Él está siempre ahí ajustando el reloj. Está cuidando su creación, porque es un creador interesado en su creación. Y a lo largo de la historia ha estado así desde el principio y será así hasta el fin. Siendo la segunda persona de la Trinidad, nunca ha dejado de proveer y sostener su creación, incluso durante su encarnación. En la primera sección de Hebreos 1:3 dice, la primera parte del versículo dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Está hablando de Jesucristo. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él expresa su naturaleza en la manera que sostiene la creación. Acuérdense que cuando Adán y Eva pecaron, no murieron el mismo día. Dios les dio años y años, siglos más de vida. Aunque en ese momento murieron espiritualmente, la promesa era que iban a morir, pero alargó sus vidas para poder poblar la tierra. Dios es y extiende su gracia a nosotros cuando sostiene su creación. Los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Esto encontramos en 2 de Pedro 3:7. Sostiene todo porque viene un día de juicio en que este juez eterno, este segunda persona de la Trinidad, estará ya juzgando todo. Pero con su palabra, el Hijo, Dios está reservando todo, como guardó y preservó y alargó las vidas de Adán y Eva después de su caída. También está haciendo lo mismo con la creación, hasta que todo que está elegido para creer en Jesucristo, cree en Él. La creación será preservada y reservada, guardada para el día del juicio. Finalmente, es importante cuando estamos hablando de Jesucristo en esos términos, en esos conceptos, hablar de lo que es la transfiguración que vemos en Mateo 17:1-9. Ellos tuvieron la misma oportunidad de ver lo que vio Isaías en capítulo 6 del libro de Isaías. Ellos vieron la gloria de Dios. Vieron la gloria de Dios en el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Porque Él es, como dice Pablo, el Señor de gloria. Y es la luz verdadera, como dice Juan. Y en la transfiguración una luz brillante emanó de Él. Mateo 17:2. Al ver su gloria, los discípulos vieron un destello, un poco, de lo que espera el mundo cuando Jesucristo regrese en gloria. Como dice Mateo 24:30, Apocalipsis 1:14-16, Apocalipsis 19:11-16. Cristo regresará en gloria y en la transfiguración los apóstoles vieron un poco. Es porque durante su encarnación nunca dejó de ser Dios. Se despojó un poco. Se despojó de lo que era lo propio de Él en su divinidad.
Pero aún así, el pueblo vieron su autoridad sobre todo ser humano, sobre toda la creación. Vieron que en él la ley y los profetas se cumplieron en la cruz. No solamente para seres humanos, sino para la gloria de Dios Santo. Todo lo que es para la gloria de Dios, no es para nosotros. Siglos antes que los apóstoles vieron a Jesucristo en la transfiguración, milenia antes que nosotros vamos a poder ver a Cristo regresando en las alturas, en un monte, Dios escondió esta gloria cuando dio su ley a Moisés. En el monte de transfiguración los discípulos pudieron verlo, un destello de ello. Y cuando Cristo regresa en autoridad, todo el mundo, toda la creación, verá su gloria en plenitud. Porque regresará la segunda persona de la Trinidad, el juez eterno.